Hermanos, ¿cómo nos sentimos hoy? Bendecidos, amén, ¿verdad? Le agradecemos a Dios que estamos aquí una vez más este sábado para venir a adorarle, para venir a escuchar su palabra, ¿verdad? A ver lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Y saben, teniendo en cuenta que estamos todavía en el mes referente al pastor, a la familia pastoral, vamos a tener una temática en la mañana de hoy referente a eso y vamos a destacar, ¿verdad?, ciertas características, a lo sumo 3 principales, que debe tener o que tiene, ¿verdad?, toda aquella persona que se entrega al servicio de Dios, que recibe por parte de Dios un santo y sublime ministerio. Y saben, lo digo por experiencia propia, pero una de las labores más ennoblecederas, más lindas, sagradas, ¿verdad?, pero a la misma vez más sacrificadas y riesgosas, es la labor al ministerio pastoral, ¿verdad? Es algo sublime, es algo ennoblecedor y que solamente los que han tenido una experiencia como tal lo pueden describir, porque no hay nada más lindo, ¿verdad?, que trabajar directamente para nuestro Dios. Entonces, ¿saben? Cuando nosotros analizamos entre todos los dones que el Espíritu Santo le ha repartido a la iglesia, encontramos también que el ser pastor también es un don. No es algo que tú buscas, es algo que Dios te da. Independientemente que haya muchas personas que lo hayan estudiado o no, o que hayan querido durante toda su vida hacerlo o no, el ser pastor es un don. Es un don. Ojo, bien claro. Nada implica que tú hayas dedicado tantos años estudiando teología para decir que lo soy. Es un don que Dios, el Espíritu Santo, te da. Hay muchos que sí lo han estudiado, pero no hay que saber mucho, no hay que estudiar mucho para saber que no tienen el don. Entonces, cuando usted realmente entiende que tiene un don por parte del Espíritu Santo, ese don se refleja en los hechos que usted hace. Y una de esas características o uno de esos dones, ¿verdad?, como decía, que tiene que ver con el pastorado, nosotros lo podemos encontrar allí en el libro de Efesios, texto muy conocido por todos, de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios primeramente en el libro de Efesios: y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice Primera de Corintios 12, 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen también en don de lenguas. Así que sabemos claramente, como decía hace un momento, que la obra al ministerio pastoral es un don que es dado únicamente por Dios. Así que eso debe decirnos cuán sagrado, cuán importante es que nosotros le demos credibilidad e importancia a ese don que Dios ha dado. Y cuando Dios da ese don, no se lo da a alguien en especial porque es alguien importante o porque Dios sea parcial, porque Dios es alguien imparcial. Dios se lo da específicamente a todos aquellos que quieran vivir para servirlo a Él. Ahora, como decía en esta mañana, vamos a ver a lo sumo 3 características fundamentales que todo pastor, que todo ministerial debe tener en cuenta para desarrollar un ministerio conforme a la voluntad de Dios y hacer que su ministerio sea próspero en las manos de Dios. Lo primero, y lo encontramos allí lo leímos allí en los versículos anteriores, lo primero dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 16, que todo ministro, todo pastor debe entender que primeramente debe ser maestro.
Dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 16. Si lo tienen lo pueden leer. Pablo allí hablándole a Timoteo le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita las vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Un pastor debe entender que debe ser maestro y que es dado para enseñar. Y cuando hablamos de maestro, vemos que maestro viene del griego didaskos, que significa específicamente enseñar. Y esto, a lo sumo, para aquellos que captan la idea rápidamente, podemos ver que enseñar nos remonta directamente hacia la antigua Grecia, que es cuna de los grandes filósofos o maestros, ¿verdad?, de los cuales tenemos conocimiento hasta nuestros días, como por ejemplo Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, Parmenias, Epicuro, ¿verdad?, simplemente por citar algunos. Y dice que en la antigua Grecia era muy conocida mundialmente por esos grandes ilustres que emergían de ese lugar. Pero dice la palabra de Dios allí que cuando el Espíritu Santo comisiona a uno para la obra de su ministerio, le da el don de la enseñanza. Y cuando el pastor entiende de que es poseído por el Espíritu Santo para enseñar, entiende qué debe hacer el pastor. Y saben, tristemente, como hay muchos pastores, y cuando digo pastores no estoy hablando específicamente de nuestra iglesia adventista del séptimo día, sino en todas las denominaciones. Hay muchos pastores que como no saben qué cosa es el don de enseñanza, como no practican ese don que el Espíritu Santo le ha dado de ser maestro, la iglesia anda desparramada. El gran índice de apostasía que existe hoy en día en las iglesias es producto a la poca enseñanza que los miembros de iglesia reciben por parte de sus pastores. Y tristemente eso ha hecho de que haya mucha apostasía en las iglesias. Y saben, porque hay muchos pastores que predican cada vez más sermones sin sabores y atemporales. Dice Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, que el predicador debe ser una persona que debe conocer los tiempos para predicarle a los tiempos. Tú si vas al doctor y tú le dices al doctor, vengo aquí porque tengo un dolor de cabeza, el doctor no te va a recetar una pomada para el pie, porque lo que tú precisas de qué cosa es, algo para el dolor de cabeza. O si vas al doctor y tienes una mano mutilada, el doctor lo que debe hacer es tratar de hacerte una cirugía para evitar el derramamiento de sangre. Pero no se debe poner a hacerte o a sobarte el vientre, porque lo que tú precisas es arreglarte esa mano. Y hay muchos pastores, tristemente, que se pasan años, décadas, días completamente revoloteando sobre lo mismo, cuando en realidad la iglesia necesita otra cosa. Hay muchos pastores que creen que está su iglesia perfectamente bien cuando su iglesia está perfectamente mal. Hay muchos pastores que se creen que cuando vienen a predicar al frente y predican algo bonito, algo con palabras lindas y las personas le elogian, está diciendo lo que realmente las personas necesitan. Pero es un error fatal. Porque Dios te comisionó
como un ministro de Dios, no para predicar lo que las personas quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Y por eso hay muchas iglesias que están adulteradas con las cosas del mundo. Por eso hay muchos hermanos que no les interesa ni siquiera venir a la iglesia. Por eso hay muchos hermanos que viven una vida doble cada día. Por eso hay muchos hermanos que aún con años de bautizado siguen vistiendo y usando instrumentos, usando indumentaria que nada tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores que aunque ven estas cosas, no les conviene hablarlas, no les conviene decirlas, no les conviene decir nada. Puede ser que tal vez alguno de su familia o en su propio corazón él las acaricie. Pero Dios te comisionó para hablar con verdad, no con fábulas, no con mentiras, no a medias, hablar con verdad. Y si realmente queremos tener una iglesia triunfante, si realmente queremos salvarnos también a nosotros mismos, debemos hablar con verdad. Debemos predicar con verdad. Debemos decirle a la iglesia que es tiempo de prepararse, que no es momento de seguir jugando a las escondidas, no es momento de decir, sí, soy cristiano y por detrás soy otra cosa. Es momento de tener un carácter puro. Es momento de tener conciencia de lo que estamos haciendo. Es momento de admitir que estamos mal y que debemos volver a Dios. Y dice allí que cuando Pablo se dirigió a Timoteo, a pesar de que Timoteo era un joven que iba a comenzar su ministerio, le dijo todas estas cosas. Tú debes ser un maestro para tu iglesia. Tú debes predicar en tiempo para tu iglesia. Exhortar a tu iglesia. No censurar a tu iglesia. No hurgar en la herida de tu iglesia. Pero sí decirle lo que está mal. Y saben, mis queridos hermanos, que en el tiempo de Jeremías ocurrían todas estas cosas. Y por eso Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo, allí en Jeremías capítulo 10, versículo 21, porque los pastores se han infatuado y no buscaron a Jehová, por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció. Todo su ganado, dice, ¿qué le ocurrió? Se esparció. Porque los mismos líderes de Dios se habían infatuado. Los mismos líderes que Dios había comisionado no buscaban de Dios. Pensaban en sí mismos. Descuidaron el rebaño. Se concentraron en otras cosas. ¿Y las ovejas cómo estaban? Descarriadas. Y los lobos comiéndose las ovejas. Las ovejas estaban dispersas. Estaban a merced del enemigo. Cualquiera que le dijera alguna mentira referente a la Biblia, ellos la escuchaban. Porque no recibieron enseñanza. Porque los líderes que Dios había comisionado, que los había ungido con su Espíritu Santo, no habían hecho su trabajo. ¿Cuántos pastores tristemente hoy existen en el mundo que tienen a sus iglesias descarriadas? Y ellos lo saben, pero nada hacen, porque les conviene. Ellos lo saben, pero nada dicen, porque quieren recibir el favor de otros. Ellos lo saben, pero nada siguen haciendo. ¿Por qué? Porque son pastores asalariados.
1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4, Pablo le dice allí a Timoteo: te encarezco delante de Dios, o sea, te suplico, te exhorto, te pido de favor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo la comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y se apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, habla también de todos esos tipos de hombres que en nuestro tiempo habían de suceder, que en nuestro tiempo habían de surgir, hombres vanagloriosos, hombres, ¿verdad?, apartados de Dios, avaros, hombres que iban a ser tenidos como enemigos de Dios. Y allí Pablo le dice a Timoteo: mira, evita todo este tipo de personas, y por ese motivo trata de enseñar a tu iglesia, para que cuando vengan estos tipos de personas tratando de adulterar a tu iglesia se mantenga firme. Pero ¿qué sucede si no se enseña a la iglesia? Si no se redarguye la iglesia, si no se le instruye a la iglesia, pues las personas, lo primero que oigan ahí afuera, lo van a creer y se van a ir. Por eso usted ve que hay tantas ramificaciones. Antes no se veía eso. Cuando yo me bauticé, eso no se veía. La iglesia adventista era iglesia adventista el séptimo día en todo el mundo. Ahora hay muchos que dicen: yo soy adventista, sí, pero está la adventista libre, adventista no sé qué cosa, adventista reformada, adventista... Hay un montón de adventistas y todas son ramificaciones. Y como digo adventista porque somos adventistas, también nos referimos a los evangélicos, a incluso hasta los católicos. Ya todas las iglesias tienen ramificaciones. ¿Por qué? Porque sus pastores, esos líderes que Dios... Bueno, se supone que ha sido Dios que nos ha comisionado, pero esos verdaderos líderes que Dios lo ha dotado con su Espíritu Santo, en vez de enseñar a su iglesia, han vivido toda la vida entretenidos. En vez de enseñar a su iglesia, han entretenido a la iglesia. Y eso ha dado como resultado de que la iglesia se disemine en muchas ramificaciones. ¿Qué otra característica debe tener el verdadero ministro de Dios? El ministro de Dios también, según lo que nos sigue diciendo 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, un texto muy conocido por todos también, es que debe ser anciano. ¿Qué dice allí, verdad? En ese texto que todos conocemos. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, o sea, una persona que tan simplona, ¿verdad? Bueno, no quería utilizar esa palabra. Que no sea un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrépito y en lazo del diablo. Así que aquí podemos ver una serie de cualidades que debe tener el ministro ungido por Dios. Una serie de cualidades que si el ministro vela por ella, va a ser un ministro exitoso. Y producto al éxito no que es perenne de él, producto al éxito que Dios le va a conceder, muchas personas van a tener el conocimiento de Dios. Muchos miembros en la iglesia van a estar fortalecidos. Y por eso Pablo le dice allí también a Timoteo, tú también debes ser anciano. Anciano viene del griego presbítero, que a la vez viene de la raíz presbi, que significa presbiterio, ¿verdad? Y se está hablando específicamente o habla acerca de una persona que tiene sabiduría o experiencia para enseñar y para tener también buen criterio de los demás. Yo incluso conozco pastores que hasta le tienen apodos. No lo llaman pastor tal, sino el loco, que si esto, que si el otro, que... Y eso es triste, mis queridos hermanos, porque ¿cómo se espera que la misma gente de la comunidad cataloguen al hombre que Dios ungió para hacer luz en esa comunidad, para predicar su evangelio en esa comunidad, la comunidad lo catalogue como un objeto de burla o como un sarcasmo? Si catalogan al hombre que Dios puso en ese lugar de esa manera, ¿cómo van a catalogar a Dios? Y digo de los pastores porque, bueno, son los representantes de la iglesia. Pero ¿qué decir también de los miembros de iglesia? Donde en su comunidad no lo conocen como cristiano, aunque saben de que va a la iglesia. Le dicen apodo por algo que saben de él o de ella, o por algo que hizo, o por la manera en que se comporta. El ministerio del anciano es tan similar como el del mismo pastor. Fíjense que ustedes saben que cuando se va a ordenar a un pastor al ministerio, incluso se le lee este mismo versículo, ¿verdad? ¿Es o no es? Porque es el mismo cargo. La única diferencia entre un anciano y un pastor es que el pastor, digamos, le pagan porque ese es su trabajo, a full time. Esa es la única diferencia, pero el ministerio es el mismo. El ministerio es el mismo. Y digo esto porque a veces hay esa como rivalidad entre el pastor y el anciano, o por parte de los mismos miembros a veces como que miran, digamos, al anciano o los ancianos por debajo del pastor. A la vista de Dios tienen el mismo ministerio. A la vista de Dios son colegas. Reciben la misma unción. Y el Espíritu Santo los ha comisionado para dirigir su iglesia. Se ha dado el caso, por ejemplo, ustedes tal vez tienen conocimiento, eso se da mayormente en los países de Centroamérica o México también, cuando un pastor tiene 15 hasta 20 iglesias, digamos una asociación prácticamente. Y ese pastor no puede dirigir, no puede visitar a todas las iglesias. Por el tiempo, por lo lejano que está. ¿Y quién dirige la iglesia en ausencia de ese pastor? Los ancianos. Ellos son los pastores directos que tiene esa iglesia. Tienen el mismo ministerio. Incluso aunque el anciano tal vez no pueda bautizar por la lejanía, se le puede dar el permiso para que bautice, si es un anciano ordenado. Porque tienen el mismo ministerio. Porque no hay diferencia a la vista de Dios. Y porque Dios sabe que si Él hace su trabajo, la iglesia puede progresar. Ahora, pero es cierto también de que tanto el anciano como
el pastor tiene dificultades. Y hay muchas cosas que el pastor tiene que enfrentar a la hora de dedicarse por entero al ministerio. Por ejemplo, el pastor tiene que enfrentar también sacrificios. Sacrificios en cuáles cosas. Por ejemplo, en la comodidad. No es lo mismo que usted esté viviendo aquí en Las Vegas y de momento lo llamen como pastor a un estado donde prácticamente es ganadero o de campo, y usted está adaptado ¿qué? A la ciudad. Usted está adaptado a la comodidad, a tenerlo todo bien cerca. Se monta en su carro y en menos de 5 minutos está ahí en el súper, está ahí todo cerquita, pero en los estados, ¿verdad?, de campo las cosas quedan un poco más distantes. Y es otro tipo de cultura, es otro tipo de contexto. Y muchas de estas cosas, cuando los pastores comienzan su ministerio, las tienen que enfrentar. Como también el proceso de adaptación de su familia, porque tal vez el pastor está deseoso por ir a cualquier lugar, pero su esposa no, o sus hijos. Y eso ya es una discrepancia entre la misma familia que comienza. Pero debemos entender, mis queridos hermanos, que el pastor de los pastores, Cristo Jesús, la deidad encarnada cuando estuvo aquí en esta tierra, antes de comenzar su ministerio, ¿hacia dónde fue? Al desierto. Al desierto. Pero allí estuvo el desierto 40 días y 40 noches sin comer ni beber, pero no se la pasó pidiéndole a Dios una mejoría, no se la pasó quejándose de la situación que se encontraba, se la pasó orando. Se la pasó orando. Y hay veces cuando hay algunos pastores que cuando comienzan su ministerio o sin comenzar su ministerio son enviados a tal lugar, no me gustaría ir porque ahí hay alguien que no me llevo bien con él. No me gustaría ir porque es un lugar muy lejos. No me gustaría ir porque mi familia está aquí, entonces tengo que viajar muy lejos. No me gustaría ir porque no me gusta esa membresía, no me gustan los miembros de ahí. Mis queridos hermanos, usted aceptó un ministerio, póngase al servicio de Dios. Y si humanamente no te gusta el lugar, no te gustan las condiciones del lugar, comienza a orar a Dios. No porque te cambien, sino para que tú seas luz en medio de ese lugar. Porque allí en el desierto donde Jesús se encontraba, Él se la pasó orando. Y por medio de esa oración, cuando vino el momento de prueba por las tentaciones de Satanás, Él pudo contestar con un escrito está. Pero si no se lo hubiera pasado orando, ¿qué hubiera sucedido con Jesús? Se hubiera perdido. Humanamente hubiera flaqueado. Y el plan de salvación no se hubiera ejecutado en nuestro favor. Pero Jesús se la pasó orando. Ese es el llamado que Dios le hace a todos sus ministros en esta tierra. Que nos la pasemos orando en todo momento, en el valle de la indecisión, en la lobreguez del desierto, en las situaciones adversas, cuando las cosas están patas para arriba, cuando no hay solución para nada, que clamemos a Dios y Dios abrirá puertas. Según una encuesta, antes de pasar a la encuesta, hay otros también sacrificios que el pastor debe tener en cuenta. Sus logros personales. Hay muchos pastores que por haber aceptado el llamado de Dios han dejado una vida de logros, una vida de trayectoria exitosa por serle fiel a Dios. Y eso Dios lo recompensa. Porque dice la palabra de Dios que va a honrar a los que lo honran a Él. ¿Qué otro sacrificio puede también enfrentar el pastor en el ministerio? Bueno, el ego ministerial. Allí, en 2 de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, Pablo se lo recomienda también a Timoteo. Dice,
ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, sé consciente de esto. Ten cuidado de tu ego ministerial. Ten cuidado de creerte incluso por demás de otro compañero tuyo de tu trabajo. Bueno, compañero no, colega tuyo de tu trabajo. No me gusta esa palabra, compañero. Nos la adoctrinaron tanto que van en el subconsciente. Ten cuidado de un colega de tu trabajo. No. Ten cuidado, ¿verdad? De creerte superior a alguien más. Ten cuidado de que cuando seas llamado a una posición en el ministerio, pienses que tú te lo has ganado, cuando en realidad Dios te lo ha concedido. Ten cuidado de creerte un predicador más elocuente, más eficaz que alguien más. Ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿a quién? A aquellos que te escuchen. Humanamente, nosotros cuando vemos a ciertos pastores con cierto liderazgo, con cierta trayectoria, muchos en el ámbito del ministerio quisieran igualarse a tales personas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sentir de esas personas? Realmente no estoy cuestionando, pero bueno, lo que quiero decir es que nuestro enfoque no debe estar centrado en esta tierra ni en nadie que tenga que ver con esta tierra. Nuestro enfoque debe estar centrado únicamente en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nos fijamos en imitar a fulano, en imitar a Esperancejo, a Ciclano, a este, a aquel, a quien, perdemos de vista a quien servimos. Y nos enfocamos en ¿qué? En competir con esa persona o con ese para suplantarlo o para ponernos en su lugar o por encima de él. Pero cuando nosotros nos enfocamos únicamente en Dios, mis queridos hermanos, no vamos a tener tiempo para mirar hacia el lado. Nuestro enfoque únicamente es en Dios y en la tarea que Él puesto en nuestras manos. Ahora sí, vamos a una encuesta que se realizó allí en el año 1992, porque también hay otros sacrificios que tiene el pastor. Una encuesta que se realizó acerca de un grupo de pastores arrojó que un 81% se sentía insuficiente para estar juntos, o sea, como familia. Un 71% admitió que tenía problemas económicos. Un 70% admitió que tenía bajo nivel salarial. Otro 64% admitió que tenía dificultades de comunicación, o sea, comunicarse entre familia, a la hora también de predicar, a la hora también de, digamos, de testificar o hacer evangelismo. Un 57% dijo que no sabía cómo utilizar bien el tiempo libre. Un 53% dijo que tenía dificultad en cuanto a la crianza de los hijos. A veces se enfrasca uno tanto en el ministerio, en las cosas de Dios, que descuidamos a los niños. Y son esos niños que a veces los hijos de los pastores son señalados como insoportables, como muy inquietos, como que esto, como lo otro. Y a veces miramos de afuera, no justificando, pero hay que entender, no es justificando, vuelvo a repetir, pero hay que entender la presión de trabajo que tiene el pastor. Un 46% también dijo haber tenido problemas sexuales. El nivel de estrés en la vida de un pastor como en la vida también de un presidente es tan grande que a veces tiene problemas con su propia pareja. Un 41% dijo tener problemas también matrimoniales. Ahora, hay una encuesta más actualizada en cuanto a este punto de los problemas matrimoniales en cuanto a los pastores,
que dice que hoy en día, alrededor de un 77%, en el año 92 era un 92%, pero ahora más actualizado dice que alrededor de un 77% de los pastores tienen problemas en sus matrimonios. Por eso usted ve que cada día es más común ver infidelidad en la familia pastoral, ver divorcios en la familia pastoral, ver hijos de pastores que son llevados a las autoridades, ¿verdad? Ver hijos de pastores que son presos de las adicciones. Es algo que no se puede creer, es algo inadmisible, pero está sucediendo. Y alrededor de un 35% de los pastores de la encuesta del año 1992 arrojó también de que tenían diferencias ministeriales. Aunque usted no lo crea, mis queridos hermanos, y yo sé que algunos ya con mucha experiencia en la iglesia lo saben o tienen conocimiento de eso, pero aunque usted no lo crea, hay discrepancias entre los ministros. Hay espíritu de rivalidad entre los ministros. Por eso usted ve que de buenas a primeras hay ministros que los sacan del ministerio y usted no sabe por qué, y usted no sabe qué sucedió, pero tal vez lo sacaron porque era, no sé, lo veía, era visto como una rivalidad para otro que estaba por encima de él, y como no quiero que él tome mi lugar, lo voy a sacar. Eso se ve en el ministerio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque donde tristemente esté la mano del hombre, hay error. Y porque entendemos también que aunque esta iglesia es dirigida por Dios, está puesta en manos de hombres pecadores. Está puesta también en manos de personas que trabajan para Dios, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Hay que entender eso, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que Pablo, es una suposición mía, yo me atrevo a decir que Pablo, aunque es llamado por Dios para ser apóstol, maestro, predicador, evangelista, él rehusó de todos los beneficios del ministerio y se dedicó a llevar su ministerio a la par de su profesión, el hacer tienda para evitar todas estas cosas. Yo me atrevo a pensar eso también, porque Pablo tenía motivo más que suficiente, que si él dijera en cualquier momento, yo quiero recibir, o sea, yo quiero que me paguen, hablándole en plata, yo quiero que me paguen mi obra como apóstol que soy. Él tenía gran averaje para decirlo, por todo lo que hizo, pero él no se atrevió a hacerlo. Ahora, ¿qué sacrificio también o qué debe tener también el pastor en cuanto a su ancianato? Debe tener que el ministerio también implica una conducta. Dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrépito y en lazo del diablo. Y saben, hay lo único que yo he visto positivo en este personaje, a pesar de que tiene tuvo una concepción comunista, Ernesto Guevara, el paisano de los Contreras. Ernesto Guevara, más conocido mundialmente como el Che, él dijo algo muy interesante en cierta ocasión. La palabra enseña, pero el ejemplo guía. Esto es una gran verdad. La palabra te enseña y el ejemplo que tú das como ministro, como líder del pueblo de Dios, como referente entre el pueblo de Dios, guía los demás hacia Dios. Y la diferencia en enseñar secularmente a la enseñanza que nosotros recibimos por Dios para brindarla a la iglesia es que cuando usted
Recuerde un momento, cuando usted era pequeño e iba a la escuela y veía que su profesor, su maestro le enseñaba algo, en mucho tiempo atrás los maestros eran considerados incluso hasta los padrinos de los alumnos, porque se comprometían, ¿verdad?, con el alumno para que el alumno entendiera, para que el alumno aprendiera, para que desarrollara su mente. Pero hoy en día los profesores, los maestros, a pesar de que muchos tienen mucho conocimiento, ellos te enseñan, pero simplemente para brindar información. Yo cumplí con él, le di la información, si lo quiere admitir bien y si no también, a mí no me interesa. A mí me pagan por darte la información. Pero en el caso de Dios, cuando nos dice que nosotros como pastores, como ancianos, como líderes del pueblo de Dios, enseñamos no solamente para brindar información, sino para exhortar a la iglesia, para exhortar a ese hermano, a ese feligrés, a que puede existir un cambio, a que puede salir del lugar donde está, a que si confía en Dios, Dios le pueda ayudar. Y le enseña porque tú ves a ese hermano no como un simple hermano, sino como parte de tu cuerpo. Porque la iglesia, ¿qué cosa es? Un cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios en esta tierra. Y si una parte de tu cuerpo está enferma, si una parte de tu cuerpo tiene necesidad, tú no la vas a dejar a merced, tú vas a socorrerla. Entonces, el ministerio también implica servicio. Segunda de Timoteo 2:15. Dícele Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 también nos dice, pero tú sé sobrio en esto, soporta las aflicciones. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú vas a sentir aflicciones, vas a sentir contratiempos, vas a tener obstáculos, pero le sigue diciendo, pero sé sobrio en todo esto, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Timoteo por medio de Pablo, tú vas a recibir muchos contratiempos, vas a tener momentos en los cuales vas a querer tirar la toalla, vas a querer darte por vencido, pero no, sigues adelante y cumple con tu ministerio. Y en tercer lugar, ¿cuál es la otra característica que debe tener todo pastor, todo anciano? Ser un supervisor y administrador. Supervisor viene del griego episcopos. Si hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra episcopal, referente a la iglesia adventista, a la iglesia católica, ¿verdad? Pues episcopos en griego significa supervisar, administrar. Y una persona que supervisa está, en el caso de Dios, está dada para presidir y administrar todo aquello que es puesto en sus manos. Una persona que supervisa es aquella persona que no solamente dice cómo se deben hacer las cosas, sino que es el primero en hacerlas. Una persona que supervisa no es que está ahí delante de los hermanos velándolos a una esquina para ver con quién conversa ese hermano, para ver dónde se mete, para ver con quién habla, para ver cómo viste. No, es una persona que siempre está orando por los demás. Es una persona que siempre está aconsejando a los demás. Es una persona que cuando entiende que cometiste un error, no viene allí señalándote que tú hiciste, que tú eres esto, que tú piensas esto. No, es una persona que viene y que como amigo, como hermano, ora juntos, te aconseja, te acompaña en el dolor, te exhorta y sobre todo no lo comenta con los demás. Pablo entendía también esto que, como sabemos, fue llamado para ser apóstoles a los gentiles. ¿Y cuántas iglesias no fundó Pablo en casi toda Europa?
muchísimas. Pero dice la palabra de Dios que Pablo acostumbraba a hacer ¿qué cosa? Dar viajes misioneros. Y cuando él daba esos viajes misioneros, pasaba por cada una de las iglesias que él había fundado. ¿Para qué? Para supervisar con el pastor directo de ese entonces, con el anciano que estaba enfrente de esa congregación, para ver cómo andaban las cosas. Pero todo no queda ahí. Ustedes saben que Pablo en los últimos años de su vida se encontraba preso. Incluso cuando le estaba hablando a Timoteo, estaba preso. Pero Pablo estaba tan convencido del ministerio que él había recibido de Dios, que aún en su estado de prisión, ahí encarcelado, él acostumbraba ¿qué? Escribir y mandar esas cartas que hoy conocemos como cartas paulinas para exhortar a las iglesias que él había fundado. Por eso encontramos las cartas a los tesalónicas, a los colosenses, a los filipenses, a los hermanos de Corintios, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? Porque son cartas que Pablo estaba preso o por condiciones naturales no podía llegarse en ese momento a ese lugar, pero él las escribía. Y los hermanos de esas iglesias entendían que todavía el ministerio de Pablo estaba vivo. Entendían de que Pablo realmente sabía cuál era su ministerio. Y por eso admitían y recibían las exhortaciones de Pablo como una palabra directa de Dios. Todo buen pastor que está bien definido siempre será seguido por la iglesia, no porque se lo exija, sino por ser el primero en realizar una actividad. 3 puntos fundamentales que debe supervisar todo ministro de Dios. En primer lugar, la misión. ¿Cuál es la misión según Mateo 28? Predicar el evangelio. En segundo lugar, la visión. ¿Cuál es la visión? Según Mateo 28 también, hacer discípulos. ¿A cuántas personas? A todos. La misión es predicar y la visión de esa misión es hacer discípulos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que debe tener en cuenta para supervisar todo ministro que recibe el don de Dios, que recibe el ministerio por parte de Dios? Es la consolidación. ¿Cómo podemos hacer eso? Como dice la misión también, la comisión en Mateo 28, enseñarles. Tú consolidas a los discípulos cuando se bautizan, cuando tú les enseñas. Hoy en día, tristemente, en las iglesias somos más dados en hacer números, bautizos y bautizos y bautizos. ¿Y cuántos quedan? ¿Cuántos se consolidan? ¿Cuántos son enseñados? Hay personas que son bautizadas y nunca escucharon nada de la Biblia, nunca se les dio un estudio y lo bautizan y tal vez puede ser que esa persona se bautice, ¿verdad? Pero una vez que se bautice, Señor mío, comienza a darle los estudios para que esa persona sepa el paso que dio, en dónde está. Hay hermanos que se han bautizado y llevan años en la iglesia y ellos ni siquiera saben el origen de la iglesia adventista. No, amén, no. No, amén. Amén, no. Amén, no. Eso no es para decir amén, eso es para que uno se sobresalte. Porque hay hermanos así que están bautizados y ellos no saben ni siquiera el origen de la iglesia. No saben ni siquiera acerca del santuario, no saben ni siquiera acerca de la profecía, no saben de nada. Están bautizados simplemente porque me bauticé, porque me gustó y porque no saben nada. No, si al menos supieran la fe de Jesús, saben el origen, porque ahí se habla de eso, pero no saben nada de eso. Pero dice la palabra de Dios que el ministro de Dios debe estar enfocado en esos 3 aspectos de supervisión.
en la misión, en la visión y en la consolidación de los miembros. Y cuando esto sucede, mis queridos hermanos, la iglesia va a prosperar. Cuando los ministros ungidos por Dios para desarrollar su ministerio en esta tierra entiendan lo sagrado de su ministerio, entiendan cómo Dios, para qué Dios los ha llamado, la iglesia va a ser diferente. No va a existir apostasía en la iglesia. Los miembros estarán bien encendidos espiritualmente. No habrá motivo para que vengan alguien y le diga un cuento, una fábula, le inventen una jerigonza y se vayan con ese grupo. Serán miembros que se mantengan firmes, aunque se desplomen los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana hemos visto 3 cosas fundamentales acerca del pastor. El pastor debe tener en cuenta como maestro qué es lo que debe hacer. Debe tener en cuenta como anciano cuáles son las cualidades que espera el pastor de los pastores de él. Debe tener en cuenta también como supervisor cómo debe presidir y administrar a la grey de Dios en esta tierra. Por eso te digo también a ti, querido amigo, que nos estás mirando en este momento, a ti, querido hermano, que estás presente en esta iglesia en esta mañana. Cuando veas que tu pastor, cuando veas que tu anciano se dirige a ti para hablar contigo, para aconsejarte, para exhortarte, no lo mires como enemigo. Míralo como un hermano, como un amigo que quiere tu bien. Míramelo como si fuera el propio Dios que viene a aconsejarte. Alégrate, porque es muestra de que tu pastor, tu anciano, tus líderes se preocupan por ti. Y digo esto porque hay hermanos que no se le puede decir nada, porque se engrifan contra uno, se enojan y se van de la iglesia y no, me voy porque fulano me dijo y nada, fulano lo que fue a hablar con él. Fulano no vino a censurarte, fulano no vino ni siquiera a hablar de lo que tú hiciste o cómo te comportaste, fulano es lo que vino a mostrar su ayuda, su hermandad, vino a socorrerte, vino a estar ahí a tu lado cuando tú más lo necesitas. Pero hay hermanos que no entienden esto y se reviran contra el pastor, se reviran contra el anciano. Creen que el pastor es un chismoso, que el anciano no debe meterse en lo que no le interesa o no le importa. Y mis queridos hermanos, al hacer esto, estamos rechazando la voluntad de Dios. Estamos rechazando tal vez la única oportunidad que Dios te está brindando. Por eso, a partir de hoy, esperamos que la relación entre pastor y miembro y pastor, y miembro y anciano y miembro, sea más sólida, sea más compenetrada. Por eso esperamos que cuando incluso acá adelante un anciano, el pastor, cualquiera predique y haga una exhortación, no lo vea como una reprimenda, véalo como un mensaje por parte de Dios para tu bien, para tu bienestar y para fortalecer tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.